Bueno, muy bien, y este sábado al mediodía es un placer presentar a nuestro protagonista número 19 de esta temporada 2025, al senador Javier Fernando García Duquini. Duquini, ¿está bien Está dicho? perfecto. Javier, gracias por estar acá en A usted Protagonistas. por la invitación, Leo, Gerardo. Bienvenido, bienvenido. Placer, Javier. Placer. Bueno, pasemos un buen rato entonces a partir de este momento donde tenemos la costumbre, Javier, de empezar por el presente, como para marcar un identikit del invitado. Es verdad, Javier vive con su esposa Rosana y su hija menor Delfina, pero tiene dos hijos más, que son Belén y Alfonso. Es senador de la República, es candidato a la presidencia del directorio del Partido Nacional, fue ministro de Defensa en el periodo de gobierno pasado. Sí. Le gusta caminar 7 kilómetros, dice que 7 mete el hombre. kilómetros, exactamente. Le encanta cocinar. De hecho es un gran cocinero, dicen, pero sobre todo es el cocinero de la casa. La esposa no cocina, ¿eh? Él se encarga de la comida de toda la familia, incluso en los momentos de su vida en los que más ocupado ha estado. Y que más difícil, en definitiva, Jera, es encargarse de las cosas, ¿verdad? Es más, en la semana le cocinó a sus hijos, ¿eh? Hobby, la lectura en el primer lugar, dice que se traga los libros. La pesca también, su lugar paradisíaco, La Paloma. Su entorno dice que es una persona muy cercana, muy presente, muy humana, Leo. Exactamente. Tipazo, así lo definen en su entorno. Poco flexible y muy rutinario, ¿eh? Aunque con el pasar del tiempo se ha vuelto un poquito más laxo. Se levanta entre las 4 y 4 y media, pone Radio Mitre. Mirá, yo me duermo con Radio Mitre, él se levanta. Y empieza con la sinfonía de sonido de cajones en la cocina. Lo siguiente, Jera, es armar el mate, porque es un amante terrible del mate, innegociable. Un problema, o no sé si él seguramente no lo vive como un problema. Tiene 11 bombillas. ¿11? Y va eligiendo una bombilla cada día. Este Javier García, que es muy familiero y trata siempre de ir a su casa a almorzar con quien ande por ahí. ¿Estamos en lo correcto? ¿Bien guiados? Total. ¿Sí? Me había contado la bombilla. Pero la verdad que la elección y tengo muchos mates, pero la elección del mate todos los días, no sé a qué está vinculado, pero uno no elige generalmente el mismo mate todos los días. Hay una cuestión de humor, de dinámica, dice más chico, más grande, cambia, no sé por qué en qué va. Mirá, y vas combinando mate con bombilla distinta todos los días. Miramos. Bueno, y a partir de este momento viajamos en la máquina del tiempo para presentar y reconstruir el pasado de Javier García. Con relación al pasado un poco más profundo de Javier García, tenemos que decir que su familia paterna proviene de España, no conoció a los abuelos. El origen de su familia materna es de Suiza. Ahí sí, con sus abuelos maternos tuvo un vínculo mucho más cercano, a tal grado que cuando se entera ya por la adolescencia de que fallece el abuelo, hay un momento clave ahí que lo encuentra llorando desconsolado en la escalera, recordando al abuelo y seguramente tantas historias que vivieron juntos. Total. ¿Cuánto mirás para atrás y para esos lugares? Y muchísimo. Todo esto que acaba de relatar, que no sé quién se los pasó, pero es así, tal cual. Nosotros vivíamos en Boulevard y Guavillú, ahí en Jacinto Vera, Reducto, ¿no? Y lo veíamos mis abuelos en la esquina, que ahora hay en la casa una policlínica del Casmo. Y después vivíamos nosotros abajo y arriba mi tía, mis abuelos maternos, dos hermanas, mamá y tía Tati, y nos criamos allí. Y entonces vivíamos gran parte del día en la casa de los abuelos, ¿no? Y Papo el abuelo era una figura muy, muy presente y de la cual giraba toda la familia en torno a él, ¿no? Había nacido en 1899, cumplía con los años, y empezó a laburar, esto ahora conocí después, ¿no? Empezó a laburar de muy chiquitito, a los 12, 13 años, en un taller mecánico y terminó teniendo su taller mecánico. Y ¿puedo contar una anécdota? Claro que sí. Es la idea. Y vos sabés que uno estaba hace años, te voy diciendo hace, no sé, 10, 12 años en La Paloma, un 31 de diciembre, habíamos alquilado una casa con Rosana y los gurises, y yo estaba haciendo unos fideos al mediodía, claro, uno come livianito para la noche, ¿no? Y yo paro un auto, un Mercedes blanco, estaba Rosana con los gurises chicos, que eran chicos en algún momento, y baja un señor mayor, grandote. Y Rosana habla con él, yo veo que está hablando, y viene Rosana y me dice, es para vos, Javier, te están buscando. Bueno, bajo. Entonces me dice,
fíjate, ubicémonos, debería ser de 2012, 13, 14, por ahí, hace 10 años, un poco más. Y se mira y dice, me enteré que usted estaba acá y yo vengo a agradecerle a usted. La primera vez que lo veía. Digo, a mí, bueno, en verdad usted no. Vengo a agradecerle, en verdad, a su abuelo en su nombre. ¿Y por qué? Entonces él me relata su historia de vida, una persona que vive allá. Fue la primera, después me enteré, fue quien vendió a Morena por primera vez. Mirá. Un empresario. Me dice, yo cuando tenía pocos años, a los 12 o 13 años, tuve un problema familiar, me quedé en la calle y pasó su abuelo y me vio en la calle y dijo, ¿usted qué hace? ¿Era un niño? No, estoy en la calle. Y su abuelo me llevó a vivir al taller. Y su abuelo me crió, yo vivía en el taller y así fui haciendo mi vida. Así que me enteré que usted estaba acá y vengo a agradecerle que yo logré lo que logré en la vida por su abuelo. La verdad que es una cosa de esas que para mí, que el abuelo, porque papá era una figura inmensa, escuchar esa historia, así que sí. Hay una vinculación con lo social y lo vamos a seguir viviendo a lo largo y ancho de la vida de Javier, que esta anécdota que cuenta tiene mucho que ver. Los padres de Javier se conocieron en una óptica que era en su momento del padre de Javier en España. Se conocieron por una fecha patria, que él tenía la costumbre de sacar la bandera en relación a esa nación. Sacó la bandera de Uruguay, la vio, se entraron. Exactamente. La óptica no existe ahora. Yo la conocí, Óptica García. Qué genialidad, ¿no? Era una óptica familiar. El viejo era el que la atendía, no era óptico, era idóneo. Y año 53... Entonces mi viejo, obviamente no hay ni internet ni nada por el estilo. Entonces, y mi viejo aparte nunca había salido de Madrid. La óptica quedaba a 3-4 cuadras de la Puerta del Sol. Mi padre nació allí, a una cuadra, la calle Carreras, a una cuadra de la Puerta del Sol. El reloj donde se comen las uvas, que está, creo que ahora es la jefatura de policía o la alcaldía de Madrid, ese reloj, una de sus reformas la hizo mi abuelo, en la Óptica García, como óptico. Entonces lo atendía papá. Y el viejo tenía como hobby, tenía una enciclopedia y buscaba fechas patrias de países y conseguía, hacer una investigación en enciclopedias, la bandera del país. Entonces llegaba todos los días a la óptica, abría la agenda y se coincidía, yo que sé, 9 de julio, Argentina, 25 de agosto, Uruguay, país que no conocía ninguno. ¿Y qué hacía? Ponía la bandera del país en la vidriera. Como dice la policía, no, ese día acertaba a pasar por el lugar. Mis abuelos maternos, mi tía y mi madre. Y hace lo que cualquiera de nosotros haría. Ven una bandera de Uruguay y se meten. Se meten y mi viejo, amor a primerísima vista con mi madre. Mi viejo, era la última escala que hacían mis abuelos con mi madre y mi tía de un viaje de 2 meses por Europa. Era la última escala, se vuelven por Uruguay. Mi padre cruza el Atlántico, nunca había salido de Madrid, cruza el Atlántico y viene a pedir la mano. 11 años de diferencia, 35 contra 24. 35. Cartas mediante, no antes. Porque sí, había cartas. Pero no era WhatsApp, las cartas iban y tardaban 10, 15 días. A ver, la comunicación siguió hasta que él agarra, decide cruzar venirse, el Atlántico para... pide la mano, se vuelve a Madrid, llena las valijas y se viene para acá. Es una historia fantástica. Y vivieron 60 años, mi viejo falleció pocos meses antes de cumplir 60 años casado. Y ese Javier García que nace en Boulevard Artigas, esquina Jacinto Vera, luego te mudaste a Miguelete y Gaboto. Ese niño tímido, gordito, petizo, rubicito y muy introvertido. Si ve la cédula mía de entrada, tengo cerquillo rubio, rubio albino, hasta la nariz. Tenemos que conseguir esa cédula y poder mostrarla, ¿eh? Tenemos que tener ese documento. Y que, ¿cómo recordás eso tan diferente? Porque el que ve a Javier García hoy y escucha esta descripción que hizo Leo, dice, pero ¿cómo? ¿Gordito, petizo, introvertido, hoy político, delgado? ¿Cuándo haces el clic y por qué? Yo era así, era gurí, y mi viejo ya se van yo debía tener 10, 11 años por ahí, y se van para Europa, mi padre con mi madre, y yo era soy el menor de 3 hermanos, y nos quedamos a cargo de mis abuelos, que vienen al lado. Y cuando vuelven al mes, mis padres no me conocían, yo tenía 10, 15 kilos más. Y así fue toda la adolescencia, fue unos cuantos años, y después hice el quiebre típico de la adolescencia y bajé, y ahí empezó a caerse el pelo también. Eras el menor de 3 hermanos, sí, que eran tus referentes, pero con el pasar del tiempo sabemos que fuiste volviéndote un poco líder entre los hermanos, por tu forma de ser, aunque líder en algunos sentidos, porque nos dijeron que suele decir en política mando yo, pero en la familia manda ella, refiriéndose a tu hermana
Margarita. ¿Qué es Margarita en tu vida? Contanos. Es la referencia. Es la referencia. Por muchas cosas y por su vida familiar y por todo lo que superó en su vida. O sea que es una vida de superación que Total. a vos te mueve, te Total. sacude. Total. Ponete los auriculares A un ver. segundito porque Margarita tiene algo para decirte. Javier, los amigos eligen, la familia no, es la que te toca. Si yo hubiese tenido la posibilidad de elegir, seguro te elegía como hermano. Cuando me marcas la cancha y yo te devuelvo silencios, no hay ofensa, porque hay amor. La vida nos encuentra siempre juntos, en las buenas y en las otras, porque vallas y las subo, y están bien guardadas dentro de nuestros corazones. Celebro tenerte a nuestro lado, a ti, a Rosana, a Belén, a Alfonso y a Delfina. Y como te conozco desde lo más íntimo, puedo afirmar que el lugar que la sociedad y tu partido político que tanto amás tiene reservado para los grandes, encontrará en ti al mejor, por tu amor al prójimo, tu humildad, tu seriedad y tu firmeza para enfrentar a los mezquinos. Javier, siempre juntos, siempre festejando la familia que hemos construido. Bueno, por eso es la referencia. Por esto que vos decías, ¿no? O sea, y por una historia familiar fuerte. Yo la admiro. Admiración, esa es la palabra Total. que te define con Margarita. Seguimos recorriendo la vida de Javier García. Él se cría en un hogar, en una casa, en el cual se hablaba siempre, o él lo podrá decir, de política y de religión. Eran dos temas que estaban en la vuelta, además en una época fermental. Y sin familiares políticos, porque en casa, como decís vos, profe, la charla familiar, plena época, te estoy diciendo, fíjate tú, yo nací en el 63, así que me crié de gurí, en el 73 se golpe de Estado. El tema político en casa siempre estaba arriba de la mesa sin tener dirigentes políticos, ¿sí? Porque era un hogar donde se hablaba mucho de la política y de religión también, porque estábamos muy vinculados. En aquel momento vivíamos en Boulevard Iguavillú, a la parroquia del Reducto, ahí en Garibaldi, ¿no? En Marsella. Y nos criamos eso. Me acuerdo que mi vieja estaba muy comprometida, era la responsable de la pastoral social de la zona 3. Entonces el tema, y en un momento muy complicado del país, el tema político y religioso venía muy de la mano, muy de la mano. Así que allí me crié, allí me formé, y eso, bueno, ahí le debo lo que sea, lo que soy, yo le debo casi. Empezaste como a mamar esta cuestión Sí. política. Dice que tu padre te decía, vos tenés que lograr hablarle igual a un diplomático que a un obrero de la construcción. Los dos tienen que ser igual de importantes para vos. Y hoy al principio hablábamos de la cuestión social, y a esto le sumo otra anécdota, y era que tu madre salía a Boulevard a llevarle café a las prostitutas. Claro, había en la esquina de Boulevard Artigas, claro, yo era un gurí, no entendía mucho, ¿no? Y aparte, me acuerdo, en un momento, me acuerdo, pasaban los patrulleros, las muchachas corrían, se escondían en la puerta de casa, que era una casa chica, tenía como una entrada, un paticito, unas plantas, no sé cómo se llaman, ¿no? Unas plantas de una hoja inmensa, entonces se escondían allá, que pasaba la policía y toda la vieja hablaba, y aparte estaba yo que era gurí. La verdad que una historia de ¿cómo te decir? De manejo de las situaciones, de la comprensión, Pero del cariño, de empatía, porque aparte no del estamos cariño. hablando Por eso te 2020, decía, estamos del hablando cariño. hace muchos años, y que tu madre Sí. fuera a asistir Sí. a las prostitutas que agarraban O sea, o sea, habla mucho de ella, ¿no? total. Y vuelvo a decirte, en un Uruguay y en un Montevideo específicamente, complejo, ¿no? Complejo. Yo nunca me olvido, te estoy diciendo, yo 70, 71, en aquel momento me acuerdo que pasaban por Boulevard Artigas, rumbo a Suárez y Reyes, pasaba la caravana era Bordaberry presidente a partir del 73, ¿no? Del 71. Del 71. Del 71, 73 el golpe. Y me acuerdo que pasaban una caravana de autos, muchos autos, iban los custodios sentados
en la ventana del auto con las metralletas afuera. Una cosa para un gurí, Sí, imagino fuerte. para todo el mundo, ¿no? Sí, pero para un gurí fuerte. una cosa impactante, ¿no? Fuerte. Bueno, seguimos repasando. ¿te Y parece? seguimos repasando gente querida, gente del entorno familiar. Sí, que tiene cosas para decir. Ponte los auriculares una vez más, que esto tiene para decir Pablo. Buen jugador de fútbol, gordito, bastante gordito, aunque no lo crean. Yo cuando cuento a veces la historia me dicen, no, me vas a decir que Javier García, sí, gordito. Jugaba muy bien al fútbol. Y bueno, después teníamos mucha afinidad. Él tiene como una mezcla de lo que es sus dos padres, o sea, de cómo lo criaron. Su padre era español, madrileño, aunque nosotros le decíamos gallego, pero se enojaba, él era madrileño y era muy cariñoso con ellos, con los hijos, de todo. La madre también cariñosa, pero un carácter mucho más fuerte, que sus padres eran entre suizos y vascos, una mezcla explosiva. Entonces Javier tiene esas dos características. La característica es ser una persona firme, fuerte, pero re cariñosa. Y bueno, para qué decirte que con la familia siempre es el primero en llamar y estar atento, a pesar de todas las cosas que tiene. Y bueno, él era así, gordito, jugaba al fútbol. Después cuando entré en el liceo, él fue a un colegio que eran todos varones, en Maturana, y ahí me acuerdo que una anécdota que él, bueno, somos origen hicimos el liceo y la escuela en dictadura, ¿no? Y eran los primeros años que se había puesto una materia que se llamaba manualidades, y en el Maturana pusieron cocina, y eran todos varones. Para esa época decíamos, fecha, poner cocina, y Javier se ve que le agarró el gustito ahí, y siempre le gusta muchísimo el tema de la cocina, le gusta ir a la feria, le gusta buscar precios, le gusta cocinar muchísimo, y cuando va a mi casa agarra la parrilla y siempre coso, y es muy tranquilo, muy amable, muy cariñoso, y yo a veces peno porque a él le encanta el tema de la política y la gente a veces lo critica, está en el juego de la política diciendo algunas barbaridades, y yo siempre les digo a la gente, digo, miren que ustedes no lo conocen como lo conocemos nosotros en la familia, y no es así como dicen, pero bueno, solo juego de la política. Así que, ¿qué te voy a decir de Javier? Una gran persona, y bueno, le dejo un saludo grande al Javio, y sabe que lo quiero como si fuera un hermano. Divino, Pablo. Pablo somos 7 nietos. Pablo y yo somos los últimos 2. Yo soy el más chico, Pablo, un mes antes. Él es del 20 de octubre, yo el 28 de noviembre. Y nos creamos juntos, como dice Pablo, como hermanos. Nos adoramos. Y, como dice él, un hermano más. Y aparte, hasta físicamente tenemos medio parecido. Y además el resto de los hermanos de Pablo y los míos más grandes. Así que nosotros éramos los más chicos y los que quedamos con los abuelos. Los demás ya habían adolescentes y todo. La verdad, una historia divina. Venimos reiterando este concepto de que Javier se cría en una familia de clase media y con un costado social. Javier va a la Escuela México, recién lo decía el primo, va a continuar en el Maturana y termina sus estudios formales en el Juan 23. Una familia trabajadora. Javier fue un correcto estudiante, pero siempre detestó las matemáticas. En la casa siempre hubo cultura de estudio y a través de los salesianos Javier fue realizando una fuerte militancia social. Aparece en aquel momento la experiencia de los campamentos donde llevaban cerca de 150 chiquilines a acampar. ¿Qué te acordás de aquellas campamentos? De las mejores etapas de la vida en los oratorios salesianos. Nosotros teníamos los salesianos, el carisma salesiano es el trabajo con los gurises caneciados. Ese es el carisma salesiano. Y se expresa en los oratorios, que es una actividad, como ahora se llama el voluntariado. Uh-huh. Y entonces, ¿qué sucedió? Allá en plena dictadura, 79, yo entré al Juan 23 en el 79, cuarto año, los oratorios eran una especie como de lugar de militancia política cuando estaba prohibida la política, del compromiso social. Y tenemos gurises. Yo empecé en el oratorio Juan 23, ahora que había, como se llamaban antes, conventillos, había un conventillo allá por la zona de Tristán Narvaja, y iban
los domingos, no sé, iban 60, 70 gurises, jugamos al fútbol, la merienda, etcétera. Después tenemos uno en la aduana, en la calle Washington. Después tenemos uno en Aires Puros. Después estaba el oratorio del Pío. Y a final de año, entre el 26 de diciembre y el 30, los llevábamos a Laguna Negra. Básicamente era Laguna Negra, casi siempre era Laguna Negra, al campamento salesiano. Llegar era toda una odisea, porque había que ir en tren, fíjate vos, en tren hasta Rocha, y de Rocha en camión hasta Laguna Negra, hay que ir por Castillo. Ahora el sábado... Sí. Sí. Estoy allí. Estás ahí. Estoy Escúchame, allí. Javier. Y la verdad que eran gurises que nunca habían salido de sus casas y convivíamos con 150 o más gurises y era toda una logística muy particular porque había que prever obviamente la comida para 6 días, la parte de conservación de alimentos era muy precaria, la parte de salud, de baños, lo preparamos prácticamente durante 6 meses el campamento para estar No te quiero sacar de ese momento lindo. A ver si recordás con nosotros y haces memoria cuando un cura llama a un muchacho para presentarte a vos. Y de hecho, y para que te llevara a jugar al fútbol. El cura lo hizo. ¿Y el muchacho, te acordás quién era? Daniel. Alguien que se transformó en un amigo. El mejor amigo mío. ¿Mejor amigo tuyo? Sí, 51 años de amistad. 51 años de amistad Lo con Daniel. conocimos porque nosotros tenemos, somos 4 amigos de la infancia. Daniel fue el primero de todos. Yo iba a la Escuela de México y mi madre va a hablar a Maturana a ver si me autoricen a jugar al fútbol del Sabatino, que es el campeonato de fútbol de Maturana, sin ser alumno. Y me autoriza, entonces yo llegué perdido, ¿no? De la mano de mi vieja y tenía 10 años. Y entro a una clase y estaba el cura Alonso y me dice, a ver, y lo llama a Daniel. Y le dice, acá viene un amigo nuevo, te presento a Daniel Berasain. Daniel Berasain. Tiene algo para decirte. Mirá. Es un placer para mí estar participando, aunque sea de esta forma indirecta, en esta charla, esta entrevista a mi amigo Javier, con quien celebramos el año pasado 50 años de amistad, lo que no es poco, es realmente muchísimo tiempo. Javier es de esos amigos que uno no precisa estar llamando a cada rato para saber que están, y que están ahí, y que es verdad, siempre está y estuvo ahí. De todos modos, bueno, en 50 años hay miles de anécdotas para conversar, pero a mí me interesa particularmente que Javier aproveche la oportunidad, en este caso, para contar la verdad, la verdadera versión de aquel asado de los capones en el campamento. Quiero oírlo en radio a ver si realmente cuenta la versión oficial. Él sabe a qué me refiero. Es una jugosa anécdota que espero escucharla. Y aprovecho entonces, una vez más, Javio, para saludarte y felicitarte por tu trayectoria, por la familia divina, y por los años de amistad. La anécdota de los capones. Ahí fue en la Horqueta, en la ruta 21, entre Colón y Carmelo. Ese campamento, los oratorios, cambiamos el lugar, no sé por qué circunstancias, fuimos a la Horqueta, que ahora hay una auto, antes era una escuela agraria salesiana, ¿no? Y claro, lo sustantivo de la comida de los campamentos eran los capones. Había que conseguir capones, porque eso era la base fuerte, ¿no? Imagínense alimentar a 200 gurises, ¿no? No alimentar lechuga. Y claro, pero los capones tenían una fecha de vencimiento, porque las cámaras, no había cámara frigorífica. Entonces los colgábamos medio al fresco, pero a pleno verano, al segundo o tercer día, cuando empezaban a tener tercer tiempo, al fuego. Entonces, era muy rústico aquello. La parrilla en el piso eran parrillas de cama de 2 plazas. Pero iban a ser 5 o 6 parrillas. 11 capones. Fue el asado más grande de mi vida, ¿no? Y entonces digo, pero yo sobre esto no puedo. Entonces, justo era un 5 de enero. Daniel se va a acordar por la fecha. Y entonces le digo, Daniel, vos me das una mano. Sí, se queda Marta también. Que era una amiga del grupo, que los que se llamaban dirigentes, los que coordinamos, es decir, a los gurises. Todo el resto llevan a los gurises en los ómnibus a Colonia, a la playa. Y entonces dijo, con Daniel yo esto me muevo. Y de repente, miro así, Daniel, pasame la leña, no sé cuánto. Había una montaña de astillo de eucalipto en el piso y veo que Daniel y Marta se van.
Claro, yo no me he dado cuenta, ¿no? Ese día fue que se noviaron. Y ahora tienen una hermosa familia con 5 gurisas, nietos, a raudales. Pero la otra es eso, yo elijo al ayudante, lo que no había percatado que el ayudante ese día estaba de franeleo. No, y te dejó tirado con los capones. Y se iba, yo miro así, Dani, y se iba con Marta. ¿Cómo quedaron los capones? No, lo de afuera hecho, lo del medio crudo. Era imposible entrar, era un calor de 40 grados y aquello eran 11 capones, imposible de hacerlo, ¿no? Volvemos a parte de la infancia de Javier para recordar aquellas vacaciones de la familia en La Coronilla, donde los abuelos tenían una casa allí, y hay, bueno, muchas anécdotas porque te empezás a vincular con la pesca, porque era un lugar en el cual no había tele y disfrutaban de escuchar radio, y hay recuerdos también de la preparación de exámenes para la facultad allí, y tenés recuerdos con tus hijos en los cuales también te vinculás a partir de ese lugar, pero hay otro punto de conexión bien interesante que hoy te tiene, como decíamos hace un ratito, vinculado a la cocina, y son las tortas fritas y el chocolate que hacía tu mamá. Exacto, en la casa, la Coronilla, hice toda la infancia y prácticamente, fueron como 20 años. La vieja era enamorada de la Coronilla, la había conocido de joven, y un día nosotros hemos alquilado, me acuerdo, una casa ahí en el centro de la Coronilla, y la vieja le empieza a averiguar, encuentra una tapera, y se encontré la casa que necesitamos. Pero cuando digo tapera, y el pasto llegaba a la mitad de la pared, una casa media destruida, y lo miramos, estaba el viejo ahí, y yo la miro a la vieja y le digo, vieja, vos estás loca. Me dijo, yo esto lo dejo bárbaro. Y la verdad que la vieja era una maestra en el sentido de que todo lo que se proponía y con poca cosa. Y la verdad que le quedó una casa muy sencilla, no tenía ni luz ni agua. El agua era a bomba de mano, no había energía eléctrica. Pegamos la familia, cada uno tenía que pegar por día 300 manivelazos a la bomba, 300 por los 3 hermanos, a 900 más el viejo, con 1200 manivelazos llenábamos el tanque. Y la vieja, bueno, ahí vivíamos esos veranos, ya te digo, sin electricidad, a farol, y sin energía eléctrica, así que le caía la nochecita y la mano era rebuscarse, la radio, cartas, y en el Chuy había... que después leí hace poco en Facebook, salió una nota, había un almacén, el almacén de Hugo, y había un dicho, ¿no? En La Coronilla, cuando llueve, mate, torta frita y Radio Chuy. Sí, señor. Ese era el programa, mate, torta frita y Radio Chuy. Y pescaba hasta de espalda, tiraba al río, porque no había otra cosa para hacer. Qué lindo. Entonces, y la casa era bien contra la costa, pero bien, bajabas a la playa directamente, y sacabas, a vos que te gusta la pesca, le digo, burriqueta con la mano. Entonces al final... era otro país, o sea, yo iba y las a almejas, aguas dulces, y mi padre sacaba cazones, tambera, en aguas dulces, cazones. Todo. Y ahí las almejas las sacabas de la arena. Y al final, pero claro, te aburrías de pescar. Yo llegué a tirar el reel de espalda. Porque ya buscás la forma diferente. Tiró. Una pequeña... Vos que sos pescador. Vos, pues si tenés 2 anzuelos, puedes sacar 2. Si tenés 3 anzuelos, 3. Sí. Yo saqué en un anzuelo 6 pescados. ¿Le pusiste 6 anzuelos? No, en uno 6. Ya puedes decir, ¿qué es eso? Es bien de pescador. Yo te voy a contar. Esa mirá que no. Día de tormenta, una chucha. Entonces, yo había sacado chuchos varios, ¿no? Se comen las aletas, las tenés que cuerear. Chucho para que tengan son rayas. Como rayas, exactamente. Tipo de ¿no? raya. Entonces, saco pincho una, como decimos, y la dejo aleteando en la orilla, ¿no? Pero yo ya había cocinado, no era una cosa que me apasionara mucho la aleta de chucho. Entonces, me dice Rosario, ¿por qué no se lo regalás? Había un señor pescando, ¿no? Y entonces la dejé en la orilla y de repente me pegan el grito, que estaba pariendo la chucha. Y parió 5 chuchitas. Que eran como la palma de una mano, casi transparente. Entonces yo tiraba, las primeras salía, después salía como la colita o algo así, y troneaba. Entonces, claro, 5, mala madre, 6. Sacaste 6, no es eso, qué bárbaro. Contala como quieras. No, sí, está muy bien. Dato mata relato. Sí, es verdad. Bueno, ¿seguimos escuchando gente? Sí, porque en esta época él empieza a conformar también de forma paralela, ¿no? Y teniendo como eje el Maturana, un grupo de amigos también vinculados a la pesca. Amigos que quedan para toda la vida, como por ejemplo Darío. A Javier lo conocí en 1984, a la salida de la dictadura.
cuando militábamos en la Secretaría de Asuntos Sociales del Partido Nacional. Él integraba la corriente universitaria del Partido Nacional y yo lo hacía en la coordinadora de secundaria del partido. Políticamente militábamos en sectores distintos. Él lo hacía en la Juventud por la Patria y yo en la del Movimiento Nacional de Rocha. Era un referente para muchos de nosotros por su militancia estudiantil. En el año 1985 fuimos elegidos para participar en el 12º Festival de la Juventud y los Estudiantes que se realizó en Moscú. Yo tenía apenas 18 años y él algunos más. Por primera vez nos subíamos a un avión, el de la compañía Aeroflot. Años después nos reencontramos en la militancia partidaria y comenzamos a militar juntos. Fundamos en el 2008 la Lista 40. Lo conozco como dirigente político, lo reconozco como líder de una gran agrupación, que en la última elección fue la triunfadora. Pero sobre todo lo sé una gran persona. Formó una gran familia y es un gran tipo, de convicciones firmes y grandes valores. Se merece ocupar la más alta distinción a la que se pueda aspirar por parte de un militante blanco, que es presidir nuestra colectividad. Tiene muchas virtudes y algún defecto. Es un poco tacaño, pero es entendible por ser hijo de inmigrantes. Le mando un gran abrazo y arriba Javier con todo. Darío Castiglioni, actual director de UTE, compañerazo de toda la vida de militancia. Ese viaje que relata Darío en el año 85, viajamos 90 y pico uruguayos. Me acuerdo, la hija de Sereni, iban 15 por cada partido, después iba por la FEU, por el PIT-CNT, 90 uruguayos, y nos subimos y salimos de acá de Colonia, creo que cruzamos, y tomamos el avión que subieron los argentinos. Me acuerdo una piñata arriba del avión, entre barras de argentinos, entre los peronistas, los radicales, una piñata, suculenta. Y me acuerdo de que se gastó, los rusos no entendían nada. Empezamos a tomar mate, a las 2 horas nos quedaba agua caliente en el avión. Y fue un viaje interesantísimo, porque claro, no habíamos cruzado nunca, más que yo, por lo menos a Argentina, cruzar el mundo, que era ya en la Unión Soviética. Hacía 3 meses que había asumido Gorbachev. Recién empezaba el tema de la Glasnost. Y un viaje, una experiencia formidable. Y de ahí salieron hay varios, que el Turco Abdala, del Frente Amplio Bayardi, Jorge Gandini, Pablo Iturralde, una cantidad de dirigentes políticos. ¿De qué veníamos de esa etapa de la militancia estudiantil? 092-995-095. Estamos con un nuevo protagonista, el senador Javier García, que por supuesto que el sábado que viene tendrá un nuevo desafío, que serán las elecciones del directorio del Partido Nacional. Nos estamos acercando a la pausa, profe, y vos te preguntaste alguna vez qué se siente vivir sin preocupaciones. Siempre. En Sancor Seguros creemos que cada hogar, cada automóvil, cada comercio y cada proyecto que emprendas merece darte la tranquilidad que te brinda tener la protección adecuada. Comunícate con nosotros y te vamos a informar más sobre la cobertura que vos estás buscando. www.sancorseguros.com.uy. Javier, tenemos la costumbre de ir a la pausa y de venir a la misma con música que sabemos que le gusta a nuestro invitado. Nos vamos a ir... ¿Qué? Que de música no sé nada. Pero alguna música te gusta. No, bueno, yo también. Significa para vos algo. Claro, digo, me gusta, no me gusta. No me preguntes de música, porque no sé nada. No, sí. pero algo te gusta escuchar. Sí. A ver, ponete los auriculares, Javier, a ver si estamos bien rumbeados. De la campaña, ¿estamos bien? Muy bien. Muy bien, bueno, muy bien. Nos vamos a la pausa con De la Campaña, de Carlos María Fossati, y venimos también con música que sabemos que le va a gustar a Javier García. Estamos en Protagonistas en este sábado. Qué lindo tema, ¿eh? La Puerta de Alcalá. La Puerta de Alcalá. ¿Te gusta? ¿Te mueve? Temón, ¿no? Temón. ¿A dónde te lleva, Javier? Y esto me lleva al año 83, el ingreso a facultad. Yo soy generación 83. Y esta era top. Dirían mis hijos, tope de gama. Y los bailes del Platense.
Hacíamos los bailes de la facultad, cosas en el Platense, nada, no. Y lo llevamos lentamente a través de este tema a una década después. Sí, aproximadamente, un poquito más década, y en el año 95, en donde aparece el amor, aparece Rosana, se casan en el 96, se habían conocido. Una noche de la nostalgia. Ahí está. Una noche en la nostalgia, ahí en ¿cómo se llama? En el Ara del Lago. La verdad que estaba ahí en la avenida, la Interbañaria. Sí. Y yo la llamo a las 7 de la tarde, yo le había bichado ya. Pero le bichaba en una noche de elecciones, la del 94, a la 1 de la mañana. Ella era militante. Sí, pero yo no la conocía porque salteña, había votado en Salto y se había venido en un ómnibus para acá, pero yo me enteré después, ¿no? Como a la 1 de la mañana yo bicho así, y quedó ahí la mano. Entonces, bueno, eso fue en noviembre, de noche de elección, hay alguna reunión, pim, y yo salgo diputado, y un 24 de agosto, a las 6, 7 de la tarde, dije, acá voy. Estaba medio regalado, pues 6, 7 de la tarde, ya estaba todo más o menos. Y le digo, vamos a bailar, ahí a Aras del Lago. Y dije, vamos, y fantástico. Y al otro día yo tenía previsto irme con una barra, a pasar el fin de semana a Punta del Este. Hemos alquilado una cabaña, no sé qué cosa. Y le digo, no, a Punta del Este mañana. Y arrancamos. Y no había celular, entonces Rosana se iba a ir con unas amigas también. Y al otro día estaban los viejos buscando dónde estaba Rosana, yo había secuestrado, ¿no? Y bueno, y a partir de ahí, eso fue en agosto del 95, nos casamos en noviembre del 96. Un año y 2 meses después, y ya vamos para 29 años. ¿Y qué es Rosana para vos? Pues, la mujer de mi vida. ¿La escuchamos a la mujer de tu vida? Sí. Dale. Javo, bueno, ¿qué decirte? En estos 30 años que hace que estamos juntos, ha pasado mucha agua bajo el puente, hemos recorrido mucho y hemos construido un montón. Así que nada, decirte todo lo que te quiero, el orgullo que sos para nosotros, para la familia, para mí en particular, y que te admiro mucho. Te mando un fuerte abrazo. Rosana es una mujer de una inteligencia superior. Yo tengo 29 años, anécdotas millones, ¿no? Pero me acuerdo, era el año 2008 yo creo, y yo estaba en la cámara y llego a casa, vemos a la calle Libertad, y había un problema, había una crisis bancaria, hubo una crisis bancaria en Argentina, obviamente con repercusiones acá en Uruguay, y llego, me dice Rosana, acabo de renunciar al trabajo. ¿Cómo? Acabo de renunciar y se podía poner un emprendimiento propio. Digo, perdóname, le digo, ¿vos no viste los informativos? Quilombo que hay con el coso. Y entonces me dice, y decime una cosa, dice, ¿y cuando vos te presentás en las campañas electorales, me pedís permiso a mí? Le digo, pasamos al capítulo segundo. Emprende tranquila. Emprende tranquila. Pasamos al capítulo seguro. segundo. Bueno, Divina. Bueno, vos comenzaste a trabajar a los 16 años, Sí. Los 3 hermanos comenzaron en la adolescencia, pero vos fuiste el más precoz en ese sentido. Comenzaste a trabajar con un oftalmólogo. Raúl Rizo Tapia. Recibías a los pacientes y se le burlaban porque le ponía gotas en los ojos a los veteranos. El recuerdo que tenemos es que con el primer sueldo los 3 hermanos compraban regalos para todos. Sí. Y quedó esa costumbre de que con cada sueldo lo invertían en masas o algo para los viejos. Sí, yo ganaba, fíjate vos, todo en negro, obviamente, ¿no? Que agarraba, me acuerdo que había un cartelito en el centro de exalumnos de Juan 23, se necesita, yo no sé si decía ayudante, secretario, era ayudante ahí, ¿no? Y quedaba justo a 3 cuadras de casa, era de 16 a 20, eran 4 horas por día. El lunes, miércoles y viernes trabajamos en el consultorio del doctor. Yo trabajé con esta que se jubiló en la calle Magallanes y Miguelete. Y martes y jueves en la curva de Maroñas, 8 de octubre y Piccioli. Entonces yo hacía todo ahí, ¿no? Es decir, atendía, le escribía la receta, firmaba él. Yo iba preparando los papeles, había que dilatar los ojos para los estudios de fondo de ojo. Entonces yo, como decía, bueno, pasaba, yo le ponía las gotitas. Y lo mío era la propina. Porque yo ganaba 400 pesos, como si me dijeras ahora, ponele que fueran 8.000 pesos, 9.000 pesos, no era más que eso. Pero claro, ahí se hacían los breves, el carnet del examen médico, los pilotos de avioneta, fumigadores, pipi. Y yo era un gurí de 16 años.
Y pasaban y yo se atendía, pasé por acá, ¿no? Claro, ahí se atendía por varias mutualistas, atendía el doctor, pero también, entonces cuando venía uno, escuchame, la propina, yo con la propina juntaba un par de propinas y hacía medio sueldo. Claro. Y no era mucho resistirme la propina, ¿no? No, que estás loco. No era mucho resistirme. Ahora, ¿qué década del 90 intensa? Porque te noviás, te casás y en el 98 nace Belén. Belén. Supongo que 8 de noviembre. Y será también un motivo de enorme alegría. ¿Cómo es Belén? ¿Cómo es tu relación con Belén? Divina, con los gurises. Belén es la más parecida a mí de carácter. Lo que es diferente es que es brillante e inteligente. Ella es economista. Y de carácter duro, firme, pero una ternura. Vamos a escuchar a Belén. Gracias, Pa, por estar siempre a tu manera, que no es quizás la manera convencional, porque la agenda política nos roba un poco de lugar, pero es la que conocemos y somos muy afortunados de tenerte como papá. Gracias por hacerte presente con tus comidas caseras, preparando viandas para todos desde hace años y ahora también. Gracias por los traslados al colegio, a la facultad. Gracias por tus mensajes, que son cortitos y al pie, pero que siempre están. Gracias por tu ironía, que ayuda cuando las cosas se ponen difíciles a alivianar. Y gracias por ponernos siempre en primer lugar. Siempre dijiste, pierdan cuidado, que el día que me necesiten yo voy a estar. Y así fue hasta ahora, y estoy segura que así será. Belén es divina, por decir, es la más parecida a mí de carácter, porque ella se queja y yo mando me saque de corto, pero ella es igual, ella es más, en casa nos dimos los que son más más García, más Duquini y más Suparo, y hay de todo. Suparo es el apellido de Rosana, ¿no? Y cada uno, y Belén es más Duquini como yo, más de carácter más rígido, es divina, brillante, inteligente. Y ahora nos hizo un regalo espectacular, porque ahora estoy diciendo nacional y pico, porque yo era lo más antianimalista que había. No te digo fobia, ¿no? Pero digo, no me gustaba, no tenía nada de cariño a los animales. Y a los perros, porque en mi casa materna nunca había habido animales. Y Belén se le cruzó adoptar una perra. Y medio que nos resistimos, ¿no? Vamos a decir la verdad, ¿no? Pero dijo, vive sola. Y adoptó a Tana. Ahora resulta que Tana es el centro de la familia. Nos peleamos. ¿Y sale a caminar contigo? Yo la saco a caminar. Si salgo yo, ya la llamo a Belén y la paso a buscar y te ganó. ¿Cómo que me ganó? Me goleó. Me goleó. Brutal. Pero Rosana, a veces Rosana salía y tenía cosas con las amigas y yo la subía a la cama. Casi me echan a mí. La verdad que divino. ¿Te llevo algún capítulo hacia atrás? Siempre tuviste como objetivo la medicina, sí, pero lentamente te empezaste a enamorar de la política. En algún paralelo. momento conviven, Sí. Porque vos sos diputado y ahí afloja un poco, pero después no sos reelecto y ahí vuelve la medicina. ¿Cuándo es el momento? ¿Cuál es el clic en el cual definitivamente decís es la política y por qué? ¿Te dolió? ¿No te dolió? Y 2000, te digo con precisión, porque yo me recibí en el 91. En 2005 yo fui, esto que vos decías recién, Gerardo, yo hacía paralelo, y las vocaciones fueron en paralelo. Pero claro, después ya nos casamos, vinieron los grises. En el 2005 yo fui, el partido me nombró candidato a intendente de Montevideo. Fíjate, era el primer gobierno del Frente Amplio, Tabaré Vázquez. Dios mío. Qué partido difícil ese, ¿no? Escúchame. Qué partido difícil. Y bueno, y entonces ahí ya después del 2005 te diría que ya se volcó la balanza y concentré todo en la actividad política, ¿no? Ahí fue básicamente. ¿Extrañas algo de la medicina? Bueno, ahora ya no, pero me encanta y aparte hay algún ojo clínico ahí en la vuelta, ¿no? Primeros pasos en la política dentro del wilsonismo, y ahí tenemos uno de tus grandes referentes, ¿no? De los
se juntaban a escuchar sus cassettes, ¿no? Los que llegaban ahí medios clandestinos, y quizás otro referente, podemos hablar de Alberto Sumarán. Total. ¿Qué te dejaron? ¿Qué legados te sentís que hoy tomás de ellos y tratás de recorrer? Yo me formé en la vida de gurí, ¿no? Yo me enamoré de Wilson a través de los cassettes, o las cassettes creo que se decía, ¿no? Las cassettes. Y porque vuelvo a decirte, mis padres en el 71 votaron al Frente Amplio, al PDC. Mi hermano militaba siendo gurí en el movimiento universitario nacionalista. Y yo me fui haciendo conociendo a Wilson a través de los cassettes y me fui enamorando. Nos juntamos a escuchar, como decías vos, clandestinamente, ¿no? Y después a escribir los boletines de clandestinos en Mimiorfo, en la iglesia de ahí de San Juan Bautista, de Positos y en otros lugares. Y hasta que lo conocí a Wilson. El día que lo conocí a Wilson, el 13 de diciembre del 83, en un hotel chiquito de Hotel Reich en la calle Lavalle, estamos formando la CGU. Y después que estuve con ese tipo, digo, este hombre habla con los 3,5 millones uruguayos, gana 3,5 millones a cero, sin problema, es un imán, una cosa brutal. Entonces, blanco, wilsonista, y a través de Wilson, fíjate tú que éramos muy gurises, ¿no? Y aparte Wilson le decía a los muchachos, no decía a la juventud. Wilson tenía una cosa muy particular con los muchachos. Un apego, una cercanía muy particular. Me acuerdo que en esa tarde, ese mediodía, sí, en el Hotel Reich, tuvimos como 3 horas. Y sabido el día anterior había estado la dirigencia del Frente Amplio. Nos contaba Wilson, ayer estuvo Crotogini, la doctora Roballo y el doctor Cardoso. Y ahí estaba esperando la gente. Nosotros éramos unos gurises. Nos atendió 3 horas como si hubiéramos sido la persona más importante del mundo. No te puedo explicar lo que nos dedicó. Entonces empezó tirado en la cama. Después tiró una almohada en el piso y se sentó en el piso, y después agarró y se sentó en una silla al lado de nosotros y no paraba de hablar. Me acuerdo de Susana, entraba y decía en un momento, dice Wilson, dice, 3 días antes había asumido Alfonsín, y dice, entraba Susana y decía, Wilson, esta noche tenés que descansar, que esta noche tenés una recepción, me acuerdo que en la embajada de Bélgica. Y Wilson le decía, dejate de joder, que yo con los gurises estoy bárbaro, con los muchachos estoy bárbaro. Y uno se inflaba, una cosa. Y me acuerdo que trajimos de Canuto. Dice, ¿a qué hora se van? Jorge Gandini, Diego Fernández y yo. Y nos íbamos a las 7 de la tarde, íbamos en el bus de la carrera, ¿no? A las 7 de la tarde. Dice, bueno, vengan un rato antes que tengo un regalo para ustedes y un par de cartas para darles. Y vamos a las 6:30 de la tarde a buscar y nos regala el pedido de captura de él, que decía secreto, mecanografiado, ¿no? No había computadora, bueno, esto era máquina, te decía secreto arriba, ¿no? Y con el instructivo de qué había que hacer si se encontraba el requerido 1177 Wilson Ferreira Aldunate. Entonces decía, se lo ve, era de la jefatura de Canelones. ¿Por qué Canelones? Por el aeropuerto. Si se lo ve, entonces decía, punto 1, no detenerlo. 2, comunicarse con tales teléfonos, que eran teléfonos de Montevideo, yo calculo que eran de la jefatura, 900 algo, etc. ¿no? 3, seguirlo a una distancia prudencial. Y Wilson está fechado 3 días antes, y Wilson ya tenía la fotocopia de su manual de pedido de captura. Bueno, llévense esto. Yo me acuerdo que después, no me acuerdo quién fue de los periodistas que hizo un libro, yo se lo regalé, está en un libro ese pedido de captura. Y después nos dio 2 cartas. Una para Horacio Terra y otra para Germán Araujo. Que se las dimos después cuando llegamos acá. Y a partir de ahí, bueno, hicimos toda la... Fíjate, Wilson fue en el 83, Wilson murió en el 88. Así que fue una relación muy corta, pero muy intensa. Uh-huh. Y después Sumarán, que fue un señor del Uruguay. Javier integró la Secretaría de Asuntos Sociales del Partido Nacional, y ahí otra vez la relación con lo social y con lo solidario, y trabaja con personas de barrios marginados bajo una cantidad enorme de personas que empiezan a recorrer el camino de la política juntos. Pero si hablamos de compañeros en este camino de la política, hablamos de Pablo Iturralde, que también... Un abrazo muy grande para Javier, compañero de tantos y tantos años de lucha, de militancia. Por allá por el 80 creo que nos conocimos, cuando empezamos a trabajar juntos en la militancia universitaria, fundamos la CGU. Después también en paralelo militábamos en las juventudes, las coordinadoras de la Juventud del Partido Nacional, en la Juventud por la Patria, en la Secretaría de Asuntos Sociales.
un capítulo especial de la Secretaría de Asuntos Sociales. El padre Javier era una suerte de intendente de esa sede, un gallego entrañable, muy querible, castellano, pero todos le decíamos el gallego. Un gran hombre, una maravillosa familia, la de procedencia de Javier, y una maravillosa familia la que ha formado con Rosana y con tres divinos hijos. Son muchas cosas que han pasado todos estos años que hemos compartido, y lo humano siempre tiene un peso muy particular que va mucho más allá de lo político. Nada, está viviendo un gran momento y se lo merece. Ha luchado siempre por todo eso, y realmente todos son lindos recuerdos de tantas cosas vividas junto a Wilson, cuando lo empezamos a ver en la época de la dictadura, cuando se nos fue Wilson, la despedida, cuando salimos del palacio y fuimos caminando hasta el museo. En fin, son años y años de hacer cosas juntos que se recuerdan de una manera muy particular, y hoy está con una barra excepcional trabajando, y el Partido Nacional tiene en él uno de sus mejores referentes, humanos y políticos. Un fuerte abrazo. Arriba. Pablo es un amigo, y no solo un amigo, sino es un hombre de extremada honradez, que tuvo que soportar momentos duros y que yo pongo las manos en el fuego por él. Y que el partido tuvo en Pablo un gran presidente, un hombre de honor. Que una vez me dijo una cosa muy linda, esas cosas que quedan para mostrar cercanía, no sé qué, está muy, me dice, yo si un día no estuviera, tuve que dejar mis hijos a cargo de alguien, lo dejo a cargo tuyo. Y la verdad me pegó fuerte. Y tiene esa capacidad de unir la militancia política, como decía Pablo, hace 45 años de militancia política. Yo empecé a militar a los 16, tengo 61. Y Pablo también, Pablo es 2 años o 3 mayor que yo, pero fue de allí que empezamos a conocernos y a querernos. Bueno, el tiempo siguió pasando, seguiste creciendo en la política, fuiste electo diputado en 1995, volviste a ocupar una banca en 2004, y bueno, el tiempo ha pasado al punto de que en el periodo del gobierno de Luis Lacalle Pou ejerciste como ministro de Defensa Nacional. Incluso tras la muerte de Larrañaga ocupaste de manera interina el cargo de ministro del Interior. Pero bueno, en paralelo a todo esto, siempre hay una vida. Estuvo y está Belén, Alfonso también es otro de tus hijos, el varón. Y ese que tan parecido a vos es, Alfonso, ¿cómo lo definirías? Alfonso es más Rosana, más Suparo, cariño puro. Cariño puro. A ver qué dice Alfonso en Protagonistas. Cuando era chico, me acuerdo que estaba terminando la primaria y nos mandaron a hacer una actividad donde uno tenía que hacer memoria de las personas que quería, de las actividades que hacía. Y bueno, y cuando hablaba de mi padre, decía que para mí mi padre era un referente, ¿no? Y ponía eso que cada vez que íbamos a comer asado, pedía el mismo punto de carne que él. Y era una forma de decir que lo admiraba. Y la verdad que te admiro, viejo, te admiro. Admiro lo que le dedicás a lo que te gusta, el tiempo que le metés, la energía, esto de hacer cosas por y para los demás. Siempre veo como en vos una humildad, una vocación de servicio tremenda, tremenda. Me encanta lo gracioso que sos en casa. Siempre tenés algún comentario o salís ahí con algo que nos hace reír. Me encanta cómo cocinás, ¿no? Para mí hay algo de amor y de pizca de cariño que le pones a la comida, a tu asado, a tu pizza, a tus guisos. Son para chuparse los dedos, la verdad. Y nada, con vos he compartido mucho, he aprendido mucho, aprendo siempre. Te escucho un montón. Si bien a veces capaz que discutimos, creo que también eso es parte del amor y el cariño. Me siento súper acompañado por vos. Me encanta ir a la cancha, aunque hace un par de meses que no vamos, tengo que volver. Pero nada, recuerdos muy lindos. Con vos aprendí a pescar, que es algo que ojalá después también lo pueda transmitir. Te quiero mucho, viejo. Te mando un saludo enorme. Sabemos que en casa, tanto Belu, Delphi y yo, contamos contigo siempre. Te mando un abrazo y te quiero mucho. Qué lindo. El Foncho es sociólogo. Se recibió ahora este año y su tesis de recibimiento es
la vinculación entre el fútbol y la política. Y fuimos cuando se recibió acá en la Facultad de Ciencias Sociales, acá en Constituyente, a presenciar la presentación de la tesis. Vos que hacés deporte, te la recomiendo. Yo descubrí, la escuché, le llevó como 2 años hacerla, entrevistó a decenas de personas, dirigentes de fútbol, de todas las ramas, del interior de Montevideo, de fútbol de primera, de las ligas, etcétera. Y sobre todo, en esa vinculación del pasaje del dirigente político a la política y al retorno. Y el retorno es muy difícil. Y vale la pena hablarla, sobre todo para los que están en el ámbito. Bueno, a mí se me cae la baba también por lo hizo Foncho, ¿no? Bueno, lindo momento. Hace un momento Leo hablaba de parte de tu trayectoria política, ¿no? Y hablando de este momento puntual en el que se está jugando el Partido Nacional la presidencia de su directorio, hay muchas personas en tu entorno que dicen que sos el indicado para presidir el partido, porque según tus compañeros sos un gran comunicador, sos una persona que transmite mucha serenidad y firmeza, creen que sos la figura a presidir el Partido Nacional. Ahora, Javier García, ¿por qué considera que es la persona adecuada para presidir el directorio del Partido Nacional? Hablar en primera persona no, son momentos, no es un tema personal. Yo creo que en este momento el Partido Nacional está en una circunstancia que no es la que esperamos estar en el gobierno. El contexto nos hace pensar en el partido que necesitamos. Y el partido que necesitamos es un partido que se plantee firme, que ejerza una posición firme, que no se pase masticando la derrota, que ponga a prueba a lo que viene. Y además, en esas circunstancias, para asumir esto que hay que hacer, hay que levantar también y hay que conocer el alma del blanco. Y el alma del blanco está dolida. Hay que quedar mucho tiempo a sanar y a poner fuerzas. Y me siento con las ganas, la convicción y la fuerza para hacerlo. Después dirán los compañeros si es el momento o no, pero quiero. ¿Cómo se nota que este fue el único momento del político, ¿no? Pero ya te sacamos de ahí, de la beta política para meternos en la humana también, porque has tenido grandes momentos, que los hemos repasado, pero has tenido también de los otros. El Club de Pesca de Confucio, esos 5 amigos inseparables, pero que el año pasado tuvo una pérdida. Y fue la de Fernando, ¿no? Que tuvo un cáncer de páncreas y en pocos meses se lo llevó. Algo durísimo. Padre de una colega de ustedes, de Rosina de Armas. Mirá vos. Padre de Rosina de Armas. Mirá vos. Bueno, obviamente fue una pérdida muy, muy dura. Pero vamos a escuchar a uno de los amigos de ese grupo que tiene algo también para contar acá en Protagonistas. El turno de Carlos. A Javier lo conozco desde hace un tiempito. Estaba sacando la cuenta y si no me equivoco, cualquier cosa me corregís vos, Javier, que lo conozco desde hace unos 46, 47 años más o menos. Fue allá en la Laguna Negra de Rocha, en donde estábamos yo como animador en el Colegio Pío y Javier creo como animador de oratorio, creo que del oratorio de Juan 23. Luego hicimos preparatorio universitario juntos, ahí en el Juan 23. Y bueno, y son unos cuantos años, ¿no? He tenido la suerte de compartir muchas cosas con Javier todo este tiempo, como un hermano, partidos de fútbol, reuniones de trabajo en aquellos años de oratorio, animar campamentos de oratorio. Me acuerdo que una vez llevamos un grupo de gurises ya grandes allá a Aguas Blancas. Bueno, compartir bautismos, cumpleaños, casamientos, asados, trucos, pescata, etc. Gran persona el Javio, honesto y trabajador, capaz de adaptarse a cualquier situación. Anécdotas en todo este tiempo, imagínense, hay miles, pero una de las últimas, que es bien suerte de principiante, ¿no? Fuimos a pescar ahí a Bellavista
El hombre baja ahí, se aparta unos metros, saca un tiro como para roncadera, porque creo que no tiró más de 35 a 40 metros. ¿Y qué pincha? Pincha bruta corvina, una carbonera. La saca y al rato dice, bueno, vámonos que ya está todo pronto. Hubo que bancarlo después todo el fin de semana. No solo el fin de semana, hasta el día de hoy sigue con la pizarreada. Increíble. Bueno, Javio, te mando un fuerte abrazo y vamos arriba por muchos partidos de truco, asado y muchas pescatas más. Abrazo grande. Carloncho, un gran pescador, el mejor de todos. El mejor de todos nosotros pescando, Carloncho, cardiólogo de profesión. Y una hermosa familia, soy padrino de Pablo, el más grande, a pesar de que son mellizos, tiene 3 hijos, 3 varones, el más grande de Pablo, soy el padrino, el mejor pescador de todos. Tano perdido. Ya lo vamos a cruzar en Bellavista. No, pero este buen pescador. Bueno, vamos. Este le dedica horas. Y ahí te No, pincha, porque no Marino. sabes lo competitivo que es. Ya se vino. Vos le decís eso y él ya está pensando que tiene que encontrárselo y le tiene que ganar. Bueno, pescador. Bueno, unamos fuerzas. Hace un momento nada más conversábamos de los referentes de la política, ¿no? Hablábamos de Wilson, de Sumarán, y sin duda los viejos de cada uno son referentes de la vida. Tus papás viven los dos hasta los 95 años. La vieja falleció en agosto pasado. Hace poquito, hace 10 o 11 años, el viejo. ¿no? Que muere Febrero del tu 2013. papá. Si vos tenés que analizarte, que mirarte, ¿qué legado tenés vos de lo que ellos te dejaron, ¿no? ¿Qué ves en vos? ¿Cuál es? La honestidad, el sacrificio, el esfuerzo y la lucha, la resiliencia. Nosotros pasamos, fíjate vos que el viejo estuvo como 10 o 12 años sin laburo, te estoy diciendo en la década del 70, 80, nosotros éramos gurises chicos, ¿no? Y entonces la vieja se rebuscaba en casa y todo se reciclaba porque, bueno, el ingreso ayudaban los abuelos y eso, pero prácticamente no había ingresos. Me acuerdo que las botellas los domingos se tomaba, lo único que se tomaba era Coca-Cola, las botellas eran de vidrio de 1 litro y se repartía exactamente entre 5. Y de las sábanas viejas se hacían camisas, pañuelos, calzoncillos, y eso era la vieja, ¿no? Es decir, hay que salir para adelante. Entonces el viejo en un momento pone un emprendimiento propio y era una empresa familiar. El viejo se iba en un camión, dormía en un camión y vendía cosas de bazar, de papelería, etcétera. Venía a casa, la vieja se encargaba de toda la parte de administración y nosotros, gurises chicos, yo era más chico, ¿no? Mis hermanos un poco más grandes, hacer los paquetes el viernes para mandarlos por camión y por flete a los distintos lugares que estuvieran el fin de semana. Y de ellos eso, es decir, la honradez, el esfuerzo, el sacrificio, el laburo, una conducta de vida. O sea que hubo tiempo de necesidades, sí, entonces, claro, por lo que estás diciendo. ¿Vos qué edad tenías ahí más o menos? ¿Eras un niño? 10 años. Mirá vos. 10 años. Pero la vida es ese pasado que de alguna forma nos deja un legado y es el presente también. Javier tiene 5 sobrinos, una ahijada. Vamos a escuchar qué tienen para decir. Hola, soy María, soy sobrina y ahijada de Javier. Algo a destacar del tío es su gran vocación de servicio, su cercanía y su calidez. Como tío siempre estuvo, en las buenas y en las otras con la palabra justa. Me acuerdo que el abuelo Guillermo guardaba en una carpeta los recortes del diario cada vez que salía una nota del tío. Y conociendo el paño, podría asegurar que el abuelo estaría muy orgulloso del lugar donde llegó el tío y de la forma en la que lo hizo. Sin dudas, el Partido Nacional merece que lo guíe él. Ha demostrado que tiene credenciales de sobra para hacerlo y con excelencia. Un beso, tío. María, que recién mamá de Juana María, divina mujer. ¿Qué edades tienen tus hijos? 27, Belén, 25 y 22. Belén, 27, 25 y 22 Delfina. Que cumplieron todos de corrido. Sí. Que es la que vive con él, ¿no? Claro, la que le queda ahí. Claro, ¿y cómo es esa relación? Y la que manda. Es la que manda. Pero es la mimada. Bueno, sí. Es la que manda, porque tiene un carácter. Belén es, digamos, como te decía, el carácter más parecido a mí. Más parecido. Y Delfina es una mezcla ahí media
media equilibrada de la madre y mío, ¿no? Pero es la más chica. Entonces, Claro. y es la que está ahora. Entonces, es la que manda en casa. Y como Entonces, manda Delfina va a cerrar Protagonistas. Ir al Parque Central con el Pelado y con Alfonso es un disfrute desde el vamos. Desde el 2014 que soy socia yo, así que ya hace 11 años que se está repitiendo este evento tricolor. Obviamente, desde que nos vamos de casa ya empieza el evento con la ansiedad que lo caracteriza a papá. Totalmente apurado, no importa si faltan 3 horas y él te dijo que te ibas en 1 hora. Él igual está con ansiedad y empieza la frase más repetida: Delfina, no llegamos. Después las filas, obviamente alguna que otra olvidada de cédula de mi parte, con alguna puteada de por medio. Pero bueno, una vez que nos sentamos ya es otra cosa. Papá se pone instantáneamente los auriculares y ya ahí sabes que no te va a escuchar, aunque capaz que puede hacer que te escuche, pero vos tenés clarísimo que lo único que le importa ahí son los comentaristas. Y obviamente siempre alguna torta frita o algún café negro en invierno para bancar un poco. Bueno, papá, muchas gracias por poder hacer lo que podés, porque tengo claro que sos un padre imperfecto, pero me enseñaste mucho en todo este tiempo. Me mostraste la importancia del servicio por el otro, el estar presente en el día a día, con los almuerzos, las cenas, todas las cocinadas, las viandas para el colegio, para el trabajo. Y obviamente el ir a la cancha y transmitirme la pasión del fútbol y sobre todo del más grande. Así que bueno, te quiero mucho y estoy muy orgullosa de vos. Delfi. Delfi se recibe de psicóloga ahora, en final de noviembre, principios de diciembre. Pero qué lindas palabras, ¿no? Qué lindo Sí. concepto. Qué bueno que un hijo tenga ese concepto de uno. Pero lo lindo, la verdad que son cosas que a uno lo tocan, ¿no? Lo lindo es el poder combinar el compartir la relación padre-hija, padre-hijo, que es una relación de aprendizaje mutuo. Yo lo que he aprendido, y de discusiones, algunas que no se pueden decir, porque de repente se entran en lo incorrecto, ¿no? Pero me he llevado cada paliza en la mesa, en la cena, ¿no? Porque claro, yo tengo códigos de razonamiento que muchas veces están, no son los códigos actuales. Fíjate vos, veníamos los 5, ahora en Semana Santa, de Florianópolis, un viaje de familia a Florianópolis. Entonces veníamos por la ruta, fíjate vos que las casualidades de la vida. Y sale el tema del Papa Francisco, en vida. Entonces yo digo, miren, yo la verdad que no es de los papas que a mí más me han copado, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, por esto, lo otro. Y empiezan los gurises, Alfonso, Delfine y Belén, a dar un argumento. No, pero la verdad es que no es así, porque abrió la iglesia, hay temas que eran tabú, la homosexualidad, fue duro con el tema de la pedofilia. Vos podrás creer, eso fue un domingo de tarde. Llegamos a casa, papá, y yo me despierto a las 2:30, 3 de la mañana, como todos los días, y pongo Radio Mitre. Y de repente empiezan a decir, hay una noticia que va a tener mucho impacto, pero no la tenemos confirmada, y daban vueltas, ¿no? Que no está confirmada, pero y de repente dicen, acabo de publicarlo, El Mundo de Madrid, falleció el Papa. Esa cosa increíble, la tarde anterior hemos tenido divina conversa de crítica, la verdad me llevé una sopa importante porque me demostraron que tenían razón, una vez más, y al día siguiente fallece el Papa. La verdad que con los gurises lo que he aprendido, y menos mal que Rosana a veces me hace el 2, porque en las palizas esas que quedo solo, Rosana se pone de mi lado para hacerme el 2, nada más que pasarme el 2, ¿no? Viste que termina demostrando. Y me dice un pelado, te habrás dado cuenta. Sí, claro, que termina demostrando que es flexible. Porque él reconoce que los hijos lo sopapearon y que tenían razón. Sí, la verdad que sí. Es así. Javier García, muchísimas gracias por haber compartido este ratazo con nosotros en Protagonistas. Les agradezco en el alma, les agradezco a ustedes que me hayan permitido el placer de escuchar los testimonios y en algún momento me quebré porque soy también medio sensible. Gracias. A ustedes. No te vas a ir con las manos vacías, Javier. Los amigos de Óptica Bellavista quieren regalarte estos lentes de sol para que puedas lucir de aquí en más. Sí, claro. Aparte, esto vos sabés, si a vos te gusta el deporte y has consumido muchos programas. Lo mejor, como digo siempre, pero mirá lo que cuando se apaguen las luces no los tenés que devolver, ¿eh? Eso es lo mejor, ¿viste? No, es que no se lo voy a devolver. Javier, muchísimas gracias,
Gracias. A ustedes. Un enorme placer. Un abrazo enorme. Ha pasado Javier García, hacemos una pequeña pausa y venimos para el cierre de este protagonista de sábado.